joven recibió una descarga eléctrica y se encuentra internada en terapia intensiva del hospital Humberto Notti. Esto ocurrió durante la noche del jueves en su vivienda en Las Heras, aproximadamente a las 22:40, en una vivienda ubicada en la manzana A del barrio Jorge Newbery, cuando esta joven de 14 años intentó enchufar un cable para conectar una estufa. En ese momento, según explicó su madre, se produjo un cortocircuito, por lo que la joven recibió una descarga eléctrica. Luego de este accidente doméstico, la adolescente fue trasladada al Hospital Carrillo, donde los médicos le realizaron maniobras de RCP, logrando reanimarla. Posteriormente fue derivada al Hospital Humberto Notti, donde permanece internada en terapia intensiva. Además, hay una investigación judicial de por medio por parte de la Oficina Fiscal número 14, Comisaría 56. Ustedes escuchaban entre estas frases accidente doméstico, electrocución por manipular una estufa eléctrica, y lo cierto es que siempre hablamos nosotros sobre los riesgos del gas, el peligro del monóxido de carbono, de los artefactos que no están debidamente conectados o que no han sido controlados, pero también muchas veces contamos informaciones como estas que tienen que ver con el uso de la electricidad o el mal uso de la electricidad y los riesgos que esto trae para las personas. Luis Rogelio Álvarez es ingeniero electromecánico y además es director del Instituto de Energía de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cuáles son los principales riesgos? Mira, siempre que estés con un electrodoméstico o un artefacto eléctrico, hay un riesgo. Ese riesgo de alguna manera está siempre controlado cuando cumple ciertas normas de seguridad. Cuando alguien compra algo nuevo, el mercado eléctrico argentino hace que eso esté funcionando bien en cuanto a aislación, en cuanto a las distancias, en cuanto al material. A veces pasa que los artefactos se van poniendo viejos, el mismo uso los va deteriorando, el enchufar, desenchufar, el estirar un cable o una mala costumbre, tiro el cable para desenchufar, eso puede ir dañando el artefacto. Y el riesgo, que de alguna manera antes estaba contenido en una cajita, en un plástico aislado, ya pasa a cobrarse un accidente en una persona. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Y sobre todo ahora en invierno, que la estufa por lo menos hace 6 meses o 5 meses que no la usamos. Sí. Y lo ideal sería que un personal idóneo, un técnico, la revise. Que no se hace normalmente. Que Sí no hacemos se hace revisar las estufas de gas porque normalmente. tenemos mucho miedo del monóxido de carbono, pero no hacemos lo mismo con los caloventores, por ejemplo, que son muy utilizados, o las estufas eléctricas. Mira, ¿qué pasa ¿no? en la electricidad? Vos de alguna manera colgaste una lámpara, la encendés y prende y te ilumina, cumplió su objetivo. Pero puede ser que los cables estén pelados, no lo aislaste adecuadamente. No tenemos conciencia ni cultura para esto. Quizás sería bueno que desde la escuela primaria se hagan capacitaciones para los chicos. Claro. Los chicos que después son los que mejor le van a transmitir a los padres, che, cuidado con esto. Ahora, normalmente el problema está en el artefacto que uno utiliza o en la instalación que hay en la vivienda. ¿O son dos cosas que pueden llegar a tener problemas diferentes? Las dos cosas pueden tener problemas. La instalación eléctrica en la casa, puede ser que las casas antiguas, que todavía hay muchas, no tienen puesta a tierra, que lo que hace la puesta a tierra es ofrece un camino más fácil para que la corriente, lo que te va a electrificar, vaya por ahí. O no tiene un disyuntor diferencial, que es un elemento que se pide en las casas para salvar la vida. O no tiene las dos cosas, hoy tiene que tener disyuntor y puesta a tierra. Los dos elementos trabajan en forma conjunta y protegen la vida. Es habitual, sobre todo en las casas viejas, que eso no se tenga. Claro. Así. Y también otra cosa que yo noto es que, bueno, a medida que vamos accediendo, no es justamente el momento, pero en algún momento comprar un aire acondicionado no era tan caro, o comprar una estufa eléctrica tampoco era tan cara, entonces se iba, digamos, adquiriendo cada vez más elementos y sobrecargaba todos los circuitos eléctricos. Entonces uno prendía el caloventor y saltaba el disyuntor. ¿Eso es peligroso? ¿Es una luz de alarma? Sí, eso es peligroso. Cuando tengo un cable puesto, el cable puede transportar cierta corriente. Si pongo artefactos que demandan más, bueno, eso va a quedar chico.
¿Cómo se manifiesta que queda chico? Y se calienta. Claro. Ese calor deteriora la aislación, le envejece más rápidamente y llega un momento que es peligroso y puede colapsar. Y puede afectar, como en el caso de esta niñita. El hecho también de enchufar o desenchufar un artefacto, o apretar o prender la luz, todo eso se deteriora en el tiempo. Y cuando nosotros éramos chicos, los padres nos decían, no toques la heladera cuando estás descalzo. A pesar de que una casa tenga disyuntor y que la heladera tenga cable a tierra y que la instalación esté en perfecto estado, ¿sigue siendo peligroso? Murphy dice que si algo puede pasar, va a pasar. Es peligroso. No hay que exponerse, más que las casas se hicieron una vez, la instalación se verificó una vez y después 10, 15, 20 años, 30 años, nunca más. Entonces uno no tiene idoneidad ni certeza para saber eso. Por eso te digo que si capacitamos a nuestros chicos con pequeños cursos, digo la escuela, digo las distribuidoras, el ente provincial regulador, un video que esté colgado y que nos ayude a tomar esa conciencia. Y otra situación que también vemos, y la tuvimos hace poco en el este provincial, fue una electrocución de una nena en una columna de luz. ¿Qué pasa con los espacios públicos? ¿Están debidamente controlados? Digamos, ¿son seguros los niños? Lo que suelen hacer cuando uno los lleva a la plaza es que ven una columna y se agarran y juegan, ¿no? Lo he visto con los míos, por ejemplo. Sí, suele ser... Los espacios públicos, lamentablemente las plazas están muy vandalizadas, entonces están muy expuestas. Hay municipios que periódicamente revisan y aterran, colocan un cable a tierra, ese cable lo cortan, lo roban. Guaymallén está haciendo algo muy interesante, le está colocando a las plazas un caño de plástico, lo está aislando, 2 metros de altura, que es la altura que puede llegar a tomar un chico. Algunos lo están trabajando con más intensidad, otros no tanto, pero lo que hablábamos un poco antes, crear esa conciencia de riesgo eléctrico. Si es una columna eléctrica y está en espacio público o cualquier elemento, antes de agarrarlo, tocarlo. De tal manera que cuando decimos quedó pegado, es por la corriente el músculo se ha contraído y se cierra. Tomaron alguna precaución. Pero eso es parte de educar también a los nuestros. Y una última pregunta que recién se la hacían fuera de aire y me pareció muy interesante. Una persona cuando ingresa a bañar, normalmente el baño está helado, entonces antes de meterse a la ducha quiere calefaccionarlo, pero deja prendido o el caloventor o la estufa eléctrica. ¿Es peligroso? ¿Puede conducirse la electricidad con el vapor? Sí, en un baño de un club, de una casa, los niveles de vapores no van a ser tan grandes. Siempre tienen que estar ventilados porque antes que haya algún problema eléctrico va a haber un problema respiratorio para el que se está bañando. Pero si el artefacto está en condiciones, que esté en condiciones que se mantenga original, ¿no? Claro. A veces cortamos la ficha del cable porque en lugar de tener 3 patas tenemos 2. Claro. Eso es tremendo. Pero o traemos electrodomésticos de Chile y entonces allí también hay algunos le hacen, hacemos alguna modificación. Bueno, podemos hacer la modificación, el cable a tierra, pero siempre es bueno que un técnico actúe ahí. Para eso están ustedes. Le agradezco mucho que haya venido para hablar de este tema tan importante.